Bueno, buenos días, agradecerles a todos, agradecerle al diputado nacional José Ricardo, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a la doctora Adriana Pugliese, diputada mandato cumplido, ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, 2005-2007. Agradecerles a los dos. Y hoy iniciamos un espacio de diálogo académico-político de la universidad discutiendo con la política argentina, intentando fortalecer ese vínculo que debe haber, que nosotros creemos que existe, que hay que ponerle nombre, que hay que ponerlo en alto. Es el primero de varios encuentros donde vamos a discutir sobre la educación universitaria o la universidad en el siglo XXI. El segundo es sobre la educación. Vamos a discutir sobre la Constitución, sobre los jóvenes, sobre el consumo, sobre la economía. Y lo estamos haciendo en una de las universidades más jóvenes que tiene la Argentina, ¿no? Hay alguna de 400 años, alguna de 200 y hay una de un año y medio. Y nosotros reconocemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho nuestro amigo el intendente para que esta universidad exista, que ha hecho la expresidenta de la Nación, que ha hecho el ex ministro de Educación y que ha hecho fundamentalmente también el intendente. Así que le agradecemos su presencia. Como sabemos que es un distrito que tiene educación, salud, obra pública, agua, cloacas, vecinos, escuelas, industrias, calles, avenidas, higiene, obra pública. Le agradecemos que esté aquí y le pedimos si tiene ganas de dar una palabra antes de que presentemos a los que están aquí presentes. Se está haciendo el dengue, viene la bronquiolitis. Bienvenidos a todos al distrito, que tengan una buena estancia y permanencia, que no son de aquí. Al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, al diputado José Luis Ricardo, gracias por estar, por acompañarnos, por venir al distrito de la Universidad Pública. Querida Adriana, diputada nacional, a quien fuera nuestro ministro de Educación hasta el 10 de diciembre, Alberto Sirioni, a la senadora mandato cumplido Cristina Piemonte, el presidente del Consejo Liberante, el presidente del Consejo Escolar, a los consejeros escolares y concejales presentes, querida Andrea García, colaboradora de la universidad. Recién decía en un café el diputado Ricardo que había que buscar puntos de encuentro en este debate que la Argentina tiene en el día de hoy. El punto de encuentro, uno de los puntos de encuentro es la educación. Es la educación como sujeto de transformación de la sociedad y fundamentalmente como eje de inclusión, entre otras cosas, y de construcción de presente y de futuro. Y la verdad es que nosotros somos uno de los 50 distritos de la Argentina que tiene Universidad Nacional y Pública. Y eso es un antes y un después en Hurlingham, con sus más de 3.000 chicos, chicas, jóvenes, hombres y mujeres que cursan sus estudios terciarios cerca de su casa. Que nos parece que es la clave y fundamentalmente el desafío que tenemos los dirigentes y los que gobernamos en el presente en esta Argentina. Diálogo me parece que tiene que marcar esto, ¿no? Con mucho respeto, las diferencias y fundamentalmente a partir de las diferencias el intento de construcción de una sociedad más justa. Y en ese camino nosotros estamos y creemos que todos los argentinos tenemos que poner nuestro granito de arena. Así que nuevamente bienvenidos. Nosotros, como decía Jimmy, ahora nos vamos de verdad, se viene un brote fuerte de bronquiolitis y estamos trabajando regionalmente con todos los secretarios de salud, porque la verdad es que hay que ponerse al frente de los problemas, ¿no? En mi distrito siempre corrió atrás de los problemas y desgraciadamente fue uno de los que encabezó los índices de mortalidad infantil en el año 2013. Y esto tiene que ver con un Estado ausente. Así que bueno, ese Estado está presente, también está aquí hoy, poniendo en marcha este ciclo y fundamentalmente esa Universidad Nacional y Pública tan deseada y tan querida por todos nuestros vecinos y fundamentalmente por todos los que están ahí cursando sus estudios. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a los dos, que tengan una buena estadía en nuestro distrito y les voy a permitir que me dejen retirar para poder continuar con mis actividades.
Bueno, esto que está aquí es la biblioteca de la universidad, que hoy lo ocupamos. Hay presentes estudiantes, hay concejales, dirigentes políticos del distrito, hay autoridades de la universidad, hay docentes. Y nosotros, esto va a estar grabado, va a estar subido a la página web, y decirle a todos, nosotros no invitamos a nadie para hacerle una trampa, invitamos a todos para escuchar diferentes opiniones. Esto es una universidad pública, esto es el Estado. ¿Cómo va a ser? Esto es el Estado, aquí, una parte del Estado aquí en Hurlingham. La verdad que invitamos opiniones diversas, si no, no hay discusión política. Hay opiniones diversas, si no, no hay discusión. Y los invitamos para escuchar, para respetar, para encontrar algo para discutir en lo que dice otro. La dinámica sería la exposición de Adriana, de aproximadamente 15 minutos, la exposición de José, de aproximadamente 15 minutos, después discusión, lo que ellos quieran discutir, y después un espacio para preguntas y discusión con todos los que están aquí presentes. Agradecerle a Andrea el copyright y la dedicación. Y si les parece, bueno, Adriana Puigros, tampoco somos, perdón, con esto, ¿no? Somos ingenuos, todos conocen nuestra afiliación política, no la vamos a esconder. Pero estamos tratando de que la universidad sea el encuentro donde podamos discutir diversas ideas. Adriana es es doctora en pedagogía, infinitos libros escritos, ¿no? Aunque se podrían contar, pero son infinitos. Ha sido ministra de Educación de la provincia, ha sido varias veces diputada nacional, es una compañera, y tendría primero la palabra. José Ricardo es doctor en física, fue rector de la Universidad de San Luis, hoy es diputado nacional y es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Así que si les parece, Adriana. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a mi rector, muchísimas gracias a la Universidad de Hurlingham, muchas gracias al intendente, muchas gracias al diputado Ricardo. Realmente hace algunos años, ¿cuántos?, que nos hemos conocido en la Cámara de Diputados y hemos tenido oportunidades diversas de confrontar y de acordar. Realmente me alegra muchísimo estar acá. Cuando llegaba, no había venido nunca, y cuando llegaba vi el edificio y dije, bueno, qué suerte que está en el corazón de Hurlingham, que todo el mundo ve que hay una universidad, que Hurlingham tiene su universidad, porque eso significa que para muchísimos jóvenes y adultos la universidad deja de ser algo lejano, algo que pertenece a sectores inalcanzables de la sociedad, y empieza a ser algo propio, algo que se puede alcanzar, es decir, algo que es un espacio en donde no solamente se va corriendo para lograr, con la idea de que se va a lograr una movilidad social, que es muy importante pensar que la universidad, por supuesto, que debe ayudar a la movilidad social, pero además en donde mucha gente va para participar de la cultura, ¿no? Para participar de espacios culturales, para aprender, para mucha gente que es adulta y que dice, yo lo que quiero es aprender, quiero llegar a tener un título, quiero mejorar mis condiciones de trabajo, pero también lo que quiero es saber. Entonces realmente me parece que el hecho de que la Universidad de Hurlingham, como muchas otras universidades, especialmente las que están en el conurbano, estén enclavadas en el corazón de la sociedad, es algo muy, pero muy importante. Ahora, yo tengo la carta casi hoy, ¿no? Pero es que me levanté y leí una editorial de La Nación que
del diario La Nación, búsquenlo, lo tengo acá, no podía abrir recién, pero está en el diario de hoy, en donde la opinión del diario La Nación, que por supuesto es la opinión más reaccionaria que podemos encontrar, que ya ni siquiera es oportunista, sino que es su convicción profunda, ¿no? Como las cartas de lectores de La Nación, que vale la pena leerlas. Yo a veces las doy como bibliografía obligatoria, porque ahí lo que uno encuentra es una postura que es ideológica, ¿no? Entonces, el editorial de hoy de La Nación en realidad lo que dice es muy fuerte y digamos está en contra del seguro de desempleo, está en contra de la prohibición de los despidos, a favor de la flexibilización de todos los trabajadores, es decir, está en contra de toda política del gobierno, dicho de manera prácticamente directa, de paliativo. Bueno, y después venía escuchando el plan joven, ¿no?, que lanzó ayer Macri. Entonces, la verdad que ayer alguien me dijo, bueno, pero, a ver, mira, están lanzando un plan joven. Pero yo leí el artículo de La Nación y vi lo del plan joven y ligué las dos cosas y a ver, y una preocupación. Y la preocupación es esta. El plan joven significa, ¿sí?, ese va junto con los despidos, ¿sí?, va junto con los despidos. Entonces, el plan joven sirve para contratar jóvenes a los cuales no habrá que pagarles cargas sociales. Es parte, hay que verlo, en el conjunto del tema de la flexibilización docente. Pero digo esto porque es impensable el problema educativo sin tener esto en cuenta. Es impensable. Y como hay sucesivos artículos que ya en realidad constituyen una campaña de algunos economistas que se pasaron a hablar de educación, se cambiaron y empezaron a hablar de educación porque de educación habla todo el mundo. Por ejemplo, los de Aleto Guadañi, en el diario La Nación, que también se los recomiendo también como bibliografía obligatoria. Aleto Guadañi es un militante de la reducción de las universidades públicas, ¿no?, y argumenta permanentemente en contra de lo que considera el gasto inútil, el gasto inútil del Estado en las universidades públicas. Y a eso le sumo el hecho de que el ministro Esteban Bullrich acaba de estar en Dubái en una reunión que la pueden... Sí, hoy hago publicidad del diario La Nación. Me tendría que dar la tarjeta a La Nación de regalo. Estuve en Dubái, pero digo La Nación porque sacaron una página entera hace 3 semanas, ¿sí?, muy elogiosa de esa reunión. En Dubái se reunieron los empresarios de educación más importantes del mundo, sobre todo los que invierten en materia de educación superior. De alguna manera fue una continuación de la reunión que tuvo en Davos Macri. Macri en Davos se reunió con Sani Barki, que es el dueño de GEMS, la cadena de empresas educativas más importantes del mundo. Lo invitó a que venga a la Argentina. Ayer me informaba, había un cable, una comunicación de varios gremios docentes de que ya está en la Argentina una empresa, digamos, hay varias, pero bueno, acaba de instalarse una más que lo que hace es trabajar, igual que GEMS, no solo instalando escuelas privadas, que casi no es ese el problema no es que se instale una escuela privada más o una universidad privada más. El problema es que el negocio que encontraron es el de la tercerización de la educación pública. Este es el negocio. Y yo cierro que me empieza ayer en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, la cuenta sueldo de la Universidad de Buenos Aires la maneja el Banco Santander. Imagínense ustedes el monto de la cuenta sueldo de la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Córdoba se estaba avanzando con aulas informáticas puestas por Google,
en parte por Microsoft, y hay avanzadas conversaciones, para decirlo prudentemente, para que el programa Conectar Igualdad sea tercerizado y continúe, pero administrado probablemente por Microsoft u otra gran compañía. Pero esto no pasa solo en la Argentina, ¿eh? Este es un problema latinoamericano y este es un avance de las corporaciones sobre algo que descubrieron hace 20 años más o menos, que es que el mercado en real educación es uno de los mercados más fructíferos que pueden encontrar. Con lo cual, primero pensaron en que había que reducir totalmente la educación pública y después pensaron otra cosa, que es, no se trata de eso, se trata de que el Estado se haga cargo de los gastos, de las inversiones que no son redituables, ¿sí? Es decir, y que tercerice funciones, es decir, para que lleven ganancias a las corporaciones. Realmente, en estos años, nosotros yo creo que vivimos dos procesos a la vez. Uno lo vimos y participamos, ¿sí? Que fue el de llevar el sistema educativo argentino, sobre todo la educación superior, porque es el tema en particular que estoy hablando, pero el conjunto también, pero llevar la educación superior, ¿sí?, al siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? Para hacerlo muy rápidamente. Eso quiere decir una educación superior que no tiene el modelo de las viejas universidades, ¿no? De las viejas universidades elitistas, a donde solamente llegaban algunos pocos, formadoras solo de profesionales, en el viejo modelo napoleónico, etc., ¿no? Sino haciéndose cargo, ¿no? Nos hemos hecho cargo, me parece, y en esto, bueno, ahí no estoy, esto no es, lo digo solo de manera partidaria, digamos, el Congreso de la Nación votó las nuevas universidades y votó el presupuesto y llegaron los salarios docentes a un nivel de dignidad después de muchísimos años de estar realmente depreciados, etcétera, ¿no? Pues hubo algo que fue nuestro gobierno y fue la sociedad, ¿sí? Que permitió entender que así como, y voy a dar un salto, que así como a finales del siglo XIX empezó, había todavía enseñanza media, que eran las escuelas preparatorias dependientes de las universidades, no había una idea de enseñanza media como sistema, ¿sí? No había una idea, salvo los colegios que había fundado Bartolomé Mitre, colegios nacionales con una idea elitista de formar las élites, ¿sí? Pero hacia la segunda mitad, sobre todo hacia finales del siglo XIX, se empieza a concebir, no solo en la Argentina, en Europa, se empieza a concebir como un nivel nuevo de educación la enseñanza media. Y se crea la necesidad, se percibe la necesidad de crear muchas instituciones de enseñanza media, ¿sí? Y esto también tenía que ver con el grande y el relativo, pero grande avance de la alfabetización y del cursado de la educación básica en muchos lugares del mundo. Yo creo que estamos viviendo un momento así, pero en relación a la construcción de un nuevo sistema, de un nuevo nivel, ¿sí? No simplemente la reproducción de las viejas universidades. Y que la Argentina empezó a dar ese salto. Ahora, claro, ¿qué significa eso? Eso significa que mucha más gente va a la universidad. Esto significa que, lo voy a decir de otra manera, que mucha gente ve un camino, insisto, que ve un camino de dignificación, que ve que yo también puedo, ¿sí? El problema es que yo también pueda llegar a ser algo colectivo y compartido, que pueda ser nosotros también podemos. Porque el yo puedo, ese es el eslogan ¿vieron las películas norteamericanas en donde siempre hay uno que dice soy alguien, ¿no? Yo voy a ser alguien. Ese es voy a ser alguien es el mensaje de los medios al individuo que no tiene responsabilidades sociales y que es alguien en relación a los otros. Yo voy a ser más
que los otros, el individuo puede hacer más que los otros. Ese mensaje conduce a la universidad elitista, conduce a la universidad que quiere este articulista de la nación e importante, influyente, en el medio de los economistas ortodoxos, que es Areto Guadagni. Es decir, la universidad para los que tienen mérito, una idea muy vieja de la oligarquía argentina, una idea muy vieja de la derecha argentina, eso no lo inventaron ni ahora ni nada, sino que esto ya lo trabajaron los positivistas a principios del siglo, cuando trataban de medir la cabeza de la gente. Los laboratorios de paidología en San Luis todavía hay, o en la universidad, en Mestaco está todavía un viejo laboratorio de paidología de principios del siglo, ¿no?, que servía para medir la cabeza, la percepción, y vincular esto con la clase social de origen de las personas, ¿no? Y entonces hacer una estratificación, ¿no?, que es lo único que le falta al proyecto PISA, ¿sí?, al proyecto de evaluación PISA, que se aplica igual en Filipinas, en Francia, en Argentina, en donde sea se mide de la misma manera. No como la maestra del otro día, la de la frutilla, la maestra de la frutilla, ¿sí?, que se dio cuenta de que tenía una alumna que sabía, y le respetó lo que sabía. Bueno, entonces, esa idea meritocrática lleva a una universidad estrecha, y yo temo mucho, ahora vinculo las dos cosas, ¿no? Temo mucho, ¿sí?, que esta repetición de las universidades solo desertan, nadie termina, los números son muy bajos, etcétera, etcétera. Esa manera de pensar, ¿sí?, bueno, son todos CNN, entonces le vamos a dar empleo a algunos, también lo vamos a seleccionar según lo que haga falta. Bueno, a mí me parece que esas cosas están conectadas. Están conectadas, lo pongo así, no quiero hablar demasiado. Dejémoslas ahí, están conectadas. La otra cosa que quiero decir, y con esto voy a ir cerrando, que el argumento me va a llevar unos minutos, es este. La idea del desertor es una idea que viene de una mentalidad del siglo XIX y que viene de la idea justamente de hacer una escuela, un colegio, una universidad, ¿sí?, armando un sistema educativo piramidal. Porque si alguien cursó 2 años de la carrera de, voy a decir medicina porque es el ejemplo más fácil, pero puedo decirles cualquier carrera, y ustedes lo pueden pensar, cursó 2 años de medicina, o 1. En la Argentina hay muy pocos paramédicos, ustedes por suerte han abierto una carrera de enfermería. Hay un paramédico cada 7 médicos. En España hay 7 paramédicos por médico. Ahora, con la campaña de dengue, por ejemplo, si no hace falta personal paramédico. Pero alguien que cursó 1 año o 2 de la carrera de medicina y tiene que dejarla, ¿sí?, ¿en qué se convierte? Se convierte en un desertor, en mi hijo no pudo terminar, en yo quería ser médico pero no pude hacer nada. Si en lugar de pensar las cosas así, y si en lugar de considerar qué tan eficientes son las universidades públicas, las universidades en general, de acuerdo a los graduados del último año de la carrera de 6 años, ¿sí?, lo que vamos haciendo es acreditando lo que la gente va aprendiendo. En lugar de crear desertores, vamos reconociendo el esfuerzo de la sociedad, el esfuerzo del Estado, el esfuerzo de la familia, el esfuerzo de la persona. Miren, yo no me voy a olvidar nunca, cuando estábamos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que se creó la Agencia de Reconocimiento de Saberes, y que acreditamos a tractoristas. Un tractorista es un señor que a lo mejor no terminó la primaria, pero que maneja una enorme computadora, ¿sí? Entonces, les pedimos que terminaran la primaria, que tuvieran algunos requisitos básicos, se los acreditó. Muchos de ellos, ¿sí?, terminaron la primaria, entraron a la secundaria, ¿sí?, y se les abrió un camino.
acreditar lo que la gente sabe, lo que aprendió en la vida, lo que aprendió en cursos distintos, diversos, ¿sí? Lo que fue aprendiendo concurriendo a la universidad. Ese es un criterio. Ese es un criterio sobre el cual habría mucho para hablar, pero que es un criterio diametralmente distinto del criterio meritocrático. Porque desde ahí el derecho a la educación superior de todos se sostiene y además presenta muchísimas posibilidades que requieren de un esfuerzo pedagógico, que requieren de un uso pedagógico adecuado de las tecnologías, ¿sí? Que requieren planificación, ¿sí? Pero que abren una perspectiva. Y cuando uno se das cuentas, y con esto sí, termino, cuando uno se da cuenta de que dos temas, el ingreso irrestricto, ¿sí? Que no significa que todo el mundo entre a lo loco a las universidades de cualquier manera, etc. Pero es un principio básico. Hay que planificar, hay que ver, hay que profundizar la secundaria, y ahí pongo como un tema el plan Fines, que creo que hay que hablarlo. Hay que modificar la secundaria más profundamente. Creo que de ninguna manera tiene que haber un examen discriminador, de ninguna manera. Y luego las universidades sabrán si necesitan un curso de nivelación, si necesitan agregar algo para que los estudiantes puedan entrar a una determinada carrera, pero eso es otra cosa. El que termine el secundario tienen derecho a ingresar al sistema de educación superior. Pensémoslo como sistema, no dejemos la categoría de desertor, pensemos en términos de inclusión y el panorama va a cambiar completamente. Así que acá lo dejo. Muchas gracias por esta invitación, realmente es un honor. Muchas gracias. José. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos, y gracias Jimmy, gracias doctora Puigros. Bueno, yo también me uno, y para ser lo más breve posible, porque vine, como lo decíamos en los mates que nos estábamos tomando al principio, con más ganas de escuchar que de hablar. Yo en mi disciplina tenía un gran respeto por un gran profesor que decía: las mejores ideas y las mejores preguntas y las mejores reflexiones siempre vienen de los alumnos, o sea, de los que están sentados ahí. Así que vamos a tratar de seguir ese principio. Me uno a las palabras de buenos augurios y de felicitación por la Universidad de Hurlingham. Y no quiero abundar porque creo que Adriana representó todos los sentimientos que implica un nuevo espacio educativo, con lo controvertido y con todos los prolegómenos que tienen todas las creaciones y que hubo en las creaciones de la universidad. No es un tema por lo menos para hacer el centro hoy. Hay una realidad política y social, y es muy importante. Yo soy un desconocido para ustedes, no así como la doctora Puigros, con quien me da mucho gusto compartir esta mesa. Quiero decir que soy radical, ¿no? Presento a la doctora como compañera. Yo soy radical, tengo mucho orgullo de estar aquí compartiendo con compañeros de una ideología y de un partido político popular. Me sitúo en la historia también de un partido político que nació a la vida política argentina con vocación popular. Y como soy un desconocido, dos breves palabras, porque a veces los títulos acerca de desde qué lugar opino o doy mis inquietudes en esta mesa, no como un estudioso de la educación, como si lo es la doctora Puigros, la pensadora, sino desde una realidad más política, más empírica. Soy nieto de inmigrantes italianos.
chacarero, nací en Rufino Santa Fe, me crié en la provincia de Buenos Aires y soy sanluiseño por adopción. Fui a la escuela rural, a la escuela pública, de barrio de clase media-baja y a la universidad pública. Me dediqué a la investigación científica y a la política universitaria. Soy investigador de CONICET, profesor de la universidad y participé desde la democracia, por supuesto, en todo, como muchos de ustedes van a participar en todos los consejos directivos, escolares, de escuela, de superior. Bueno, me tocó después, no fui a la universidad estar en la conducción política universitaria, como decano, como director de departamento y como 2 veces como rector de la universidad pública, que es un gran honor, digamos, ¿no? Ya de casi el privilegio de poder haber accedido, fui el primero de mi familia que pudo ir a la universidad pública. Así que festejo la posibilidad de muchos de ustedes, que estos nuevos espacios de formación, las nuevas universidades, creo que muchos de ustedes son la primera generación de hijos que vienen a la universidad. Y me contaba Jimmy, me contaba el rector, que vienen el padre y el hijo también, ¿no? Así que lo felicito. Entonces, desde ese lugar, no de un pensador de la educación, sino desde esa experiencia, quizás la impronta más importante es haber tenido la posibilidad de ir a la escuela rural, a las primeras experiencias educativas que marcan la convicción de la importancia de la educación pública y del valor que tiene como bien social de la nación. Yo soy mucho más optimista, sin dejar de estar sensibles a todos los intereses económicos. Monopolios los hay, los hubo, y es una cuenta pendiente de la política argentina, cómo lidiar con los intereses de los monopolios de todo tipo. Los hay en la harina, ni siquiera le ponemos nombre, los hay monopolios en la televisión, ¿no es cierto?, en la prensa, los hay en los supermercados, los hay en el juego. Es decir, efectivamente lidiamos como sociedad con una serie de intereses que no necesariamente son los del pueblo, los del conjunto de la sociedad. Pero vinimos aquí y no quiero debatir particularmente sobre algunos puntos que expresó la doctora Puigros en términos de cosas puntuales como medidas políticas de hoy, como se discutió sobre el tema del empleo, que podría ser un debate en sí mismo, me parece muy, muy rico e importante, de cómo atravesar una coyuntura económica, cómo fomentar, digamos, mejores posibilidades, con más derechos, con mejor igualdad en el acceso a los bienes públicos. Pero bueno, hoy, como el título me motivó, van a ser algunas ideas desordenadas, lo más cortas posible, pero muy francas sobre esto, ¿no? Y cómo imaginar la universidad del siglo XXI. Yo me sitúe como pararnos 2 años, estamos a 200 años de nuestra independencia. Me imagino pensando a 2 años de la reforma universitaria a principios del siglo, que estuviéramos sentados en esta mesa, difícilmente pudiéramos avisorar los enormes cambios que sufrió la universidad en el siglo XX. O sea que este es un ejercicio muy limitado, y todos estos no pretenden ser cuestiones premonitorias, sino meras opiniones o anhelos de lo que desearía yo como universitario, como hijo de la educación pública, abordar a la universidad en general y la universidad pública en el siglo XXI. Pero la universidad, ¿qué es? Es una misión humanista, ¿sí? Desde ese punto lo entiendo. La universidad tiene una misión fundamentalmente humanista, es decir, abrir espacios para la formación de los jóvenes, de todas las generaciones, para poder tener una vida, un mundo mejor. ¿Qué es el mundo mejor? Un mundo con más derechos, con más igualdad, con menos pobreza, con mejor acceso a los bienes públicos. Para eso venimos a la universidad. Y en esa misión
convergen en esa misión humanista, fundamentalmente. No vienen las ciencias humanas nada más, sino que convergen todas las disciplinas del pensamiento y el conocimiento. Eso nos une a todos. Por supuesto, es una obviedad que la universidad debe hacer la formación de sus profesionales, de sus científicos, de sus docentes de la mejor manera, conforme a lo más exigente del avance disciplinar y de la diversidad del conocimiento en cada disciplina. Pero definitivamente la función es humanista. Este espacio de formación público tiene que ser para lograr romper con aquellas injusticias, con aquellas falta de acceso a los derechos, con aquellas desigualdades que las vemos a diario. Esa es la misión. Y por supuesto, conscientes del compromiso que tomamos con nuestra nación cuando somos depositarios de esta posibilidad de estar en un lugar de pensamiento libre, que se sostiene por el esfuerzo del pueblo, y comprometidos con nuestra democracia y con nuestro sistema republicano. Ese es el compromiso. Entonces, no la universidad como un espacio instrumental, sino un espacio fundamentalmente humanista. Y entonces, yo veo o deseo que ciertas cuentas pendientes de la universidad pública las podamos abordar en el siglo XXI. Es decir, y materializarlas efectivamente. Me uno a la palabra inclusiva. Yo veo a la universidad del siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI, la veo una universidad enfrentada a resolver la inclusión plena, efectiva, no discursiva, sino la inclusión plena, efectiva. La masividad con calidad, es decir, romper el dilema de años de que lo masivo va en contra de la calidad. Y yo creo que tenemos la experiencia y las posibilidades de hacerlo. Necesitamos, porque ese derecho a la educación solamente va a ser un derecho efectivo cuando podamos lograr que todos puedan acceder a los beneficios de la educación superior en forma individual y colectiva. La veo enfrentada a integrarse la universidad como un verdadero... Y por supuesto, para ser inclusiva hay varios capítulos que recorrer. No hay una sola medida, que los voy a desandar un poquito después, ¿no? Pero inclusiva, masiva y de calidad, comprometida, sensible a su entorno, a su región, a su país. La veo también desafiada a la universidad a integrarse verdaderamente como un sistema de educación nacional. Si bien todos sabemos que existe lo que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne desde hace muchos años a las universidades, sin embargo, sigue habiendo una importante disgregación sistémica o funcional entre las universidades. Tenemos más facilidad para relacionarnos con el mundo que entre las propias universidades. Estamos enfrentados a la necesidad de democratizar la potencialidad de este sistema universitario argentino que va creciendo, que es dinámico. Es decir, todos saben, esta es una universidad muy, muy joven, pero inmediatamente van a empezar a estar abiertos a los nuevos canales de relaciones que se abren en las universidades. Estoy hablando quizás de la experiencia de las universidades más tradicionales, y esto puede ser una reflexión para aquellas que se integran al sistema. Pero hoy las universidades argentinas no hemos logrado, a mi juicio, democratizar plenamente la potencialidad de sus recursos. Incluso se tiende a duplicar esfuerzos cuando hay una gran posibilidad. Cuando digo democratizar el conocimiento, digo
pensar nuevos diseños curriculares, nuevas estrategias de relación para que un alumno, para que la Universidad de Hurlingham, para hacer biotecnología, ¿no es cierto?, no tenga que montar un costosísimo laboratorio de biotecnología por sí sola, que a lo mejor le cuesta muchos años llevarlo, sino operar realmente como una red académica de reconocimientos, de créditos mutuos, de experiencia con otras universidades del país, por ejemplo Tucumán, que ya tiene larguísimos años de experiencia en biotecnología, y así se podría repetir. Este carácter de integrado en un verdadero sistema cooperativo, me parece que tenemos mucho que andar. Hay, por supuesto, experiencias que podrían, puntuales, y a lo mejor varias que podrían ir en contra de esto que digo, pero esa es la sensación que tengo. Todavía tenemos una tendencia más a integrarnos con el mundo que entre nosotros mismos. También la veo desafiada a imbricarse con las demandas sociales y propias de su entorno. Es decir, es algo que existe en el discurso permanentemente, en el anhelo, en los fines de la universidad, pero hay una distancia. La imbricación social de la universidad es una cuenta pendiente y se puede medir en distintos factores. Quizás las nuevas universidades que arrancan con otras inercias, no tan atravesadas por los modelos napoleónicos y por las estructuras más conservadoras de las universidades tradicionales, puedan desandar ese camino mucho más fácil. También la veo en un desafío que es una pregunta no resuelta por la universidad, que es desafiada a integrarse efectivamente con las fuerzas productivas del entorno. O sea, la universidad es un espacio para la conquista de derechos, para la creatividad, para la innovación en todos los campos del conocimiento, pero definitivamente toda esta inversión pública tiene que ser, uno de sus correlatos tiene que ser la posibilidad de crear, estábamos hablando del trabajo, crear nuevas y mejores fuentes de trabajo para desarrollar al país y desarrollarlo con equidad, no solo desarrollarlo económicamente, sino con el desafío que el desarrollo económico sea con una distribución cada vez más justa entre nuestros habitantes. Entonces, ese diálogo que siempre es tenso en la universidad, de cómo nos integramos a las fuerzas productivas, porque tenemos una cultura productiva en general extranjerizante, de desconocer el conocimiento nacional, de poca inversión estratégica o de riesgo. Es decir, hay prejuicios mutuos que los vivimos permanentemente. Yo no sé cómo, pero sí estamos desafiados a hacerlo. Definitivamente uno de los ejercicios pendientes, de las dimensiones pendientes, esa integración con las fuerzas productivas que se puede dar a través de distintas dimensiones, porque la universidad es la producción de conocimiento. Sabemos que la economía, una posibilidad genuina de desarrollo de la economía para buscar mayor equidad es la innovación, es el uso del conocimiento, de la creatividad en todos los campos, de las ciencias sociales, del arte, de las ciencias tecnológicas, de la salud, etcétera, etcétera. La creatividad es el mayor valor agregado del mundo, sumado a una nación y a un país con enormes potencialidades naturales. Es una combinación muy esperanzadora hacia el futuro, pero la universidad ese diálogo no lo tiene resuelto. Las dimensiones a través de las que nos podemos relacionar con su entorno son diversas, ¿no? La producción de emprendimientos innovadores conjuntos, la formación del hombre que está en el trabajo, no pensando la universidad solo en la dimensión de formación de doctores y títulos digamos, superiores, sino también imbricada con la demanda permanente de formación que el mundo y el trabajo de hoy le implica.
La veo que también tenemos que, integrada por supuesto a su entorno y a su país, como lo dije, esta necesidad de integrarse en un verdadero sistema y relacionada con el mundo, digamos, sin prejuicio, porque como ya bien lo dijo Bernardo Hussein, o sea, la ciencia no tiene fronteras, lo que sí tenemos patria somos los científicos. Y necesitamos necesariamente interactuar de forma con confianza, con la legitimidad que nos da el desarrollo, la solidez de las convicciones ideológicas, en que nuestra definición política y ética hacia el futuro es apostar a la expansión y al fortalecimiento de la educación pública, ya sea la pública como en la que nos formamos nosotros, o también la pública de carácter privado pero no mercantilista. Ustedes saben que en muchos lugares del territorio hay institutos privados que prácticamente cumplen el rol de la escuela pública, porque la escuela pública no llegó. Bueno, habrá que preguntarnos por qué no llegó la escuela pública allí. En términos de expansión del sistema universitario lo veo como, bueno, ustedes saben que Latinoamérica sufrió un proceso de transformación del sistema universitario con, como lo dijo bien Adriana, con una tendencia al crecimiento de las instituciones privadas. No es tan notorio en la Argentina, no es tan acentuado. Por eso yo tengo una gran confianza de que todas esas fuerzas que pueden conspirar o pueden estar en tensión con los intereses de la universidad pública, los intereses de una universidad inclusiva, masiva y de calidad, tienen como contrapeso el gran capital de convicciones, de experiencias de más de un siglo de universidad pública con sus aciertos y errores que lo contrapesan y nos posibilitan enfrentarlo con mucha fortaleza. Ahora, la veo asumiendo la demanda de mayor democratización, es decir, de pensarse hacia adentro con procesos más plenos de democratización, de gestión, enfocada al destinatario, que es el ciudadano y el alumno. Ustedes saben que, ¿por qué digo de democratización? Porque hay debates en las universidades de cómo conformamos el gobierno de la universidad, si lo hacemos en forma indirecta o en forma directa. A mí me gusta la democracia más directa. ¿Cómo elegimos, cómo legitimamos los diferentes niveles de conducción? ¿En forma indirecta o en forma directa? Votando los alumnos, los profesores, los empleados administrativos. Es decir, esa democracia interna me parece que está desafiada, está interpelada a ser un modelo de democracia también que se trasunte, que se traspole también al entorno como una democracia cada vez más fuerte, más plena. También cuando decía que con esto quiero ir cerrando, porque tengo muchas cosas que quisiera decir, pero justamente iría en contra de lo que quiero, que es escuchar las preguntas. Cuando hablé del desafío de la inclusión, la masividad con calidad, eso por supuesto va a implicar unas profundas reflexiones y transformaciones al interior de la universidad. Dado que, como bien se dijo acá, se tiende a descargar, digamos, la responsabilidad que asumimos como universidad en los resultados en distintas excusas. Bueno, vienen mal preparados del colegio secundario, sí, es cierto, uno podría decir, hay carencias allí, pero la universidad tiene una responsabilidad indelegable, en tanto asumamos esa definición política, ideológica, ética, de ser un espacio muy importante de inclusión social, de inclusión educativa. Y entonces, para ahí hay que transformar la gestión académica, pensando en el alumno. Muchas de las universidades tradicionales, cuando nacieron, daban clases hasta las 1 de la mañana.
Pero el paso del tiempo, las burocracias universitarias van acomodando la gestión universitaria a veces en relación a otros intereses, a otras prioridades y no la del alumno. Así, yo creo que la universidad del futuro, donde el alumno va a ser un alumno muy dinámico, probablemente un alumno que pase menos tiempo en las aulas, menos tiempo sentado en las aulas y más tiempo interactuando con la universidad a través de las distintas tecnologías, porque el impacto tecnológico es innegable, y eso va a implicar una profunda transformación en las prácticas de gestión de los servicios, la gestión de atención y de cuidado al alumno. También en lo curricular. Tenemos un curricular, es decir, los planes de estudios. Todos hacemos nuevas carreras. Y cuando tenemos una nueva universidad queremos hacer nuevas carreras. Y en lo posible, bastantes nuevas carreras. Hay que tener mucho cuidado de no caer en la fragmentación curricular. Me escuché con mucha atención esta idea de que están trabajando mucho en el fortalecimiento de los ciclos básicos de formación en la universidad, que sean sólidos, con gran apoyo pedagógico. ¿Por qué? Porque sabemos, ya por estudios de distinta naturaleza, que el periodo crítico del alumnado en la universidad es su primer año, podríamos decir, es el ingreso y el primer año. No solo porque ahí se produce la mayor tensión entre las condiciones con que llega y con las que se enfrenta, con las que le demanda la universidad de conocimiento, de prácticas, de actitudes, sino también que cognitivamente es un periodo clave para la formación de un pensamiento más crítico. Entonces ahí tiene que haber un esfuerzo pedagógico muy importante de la universidad, una inversión de tiempo, de convicciones, justamente salir del modelo de la deserción. Por supuesto, la deserción nos preocupa porque es aquel alumno que vino a estudiar y no pudo terminar o se fue, no pudo terminar, sino no pudo ni siquiera continuar, no pudo entrar en el ciclo de acreditación de saberes. Muy importante el tema de acreditación de saberes. Pero ahí la universidad estamos enfrentados a una profunda desafío pedagógico que no está bien estudiado, no está bien investigado y que necesita de experiencias, de trabajo, de dedicación, de conformación de equipos múltiples. Organizacionalmente también necesitamos en la Universidad del siglo XXI hacer una transformación estratégica de la toma de decisiones dentro de la universidad, porque la forma en que se toman las decisiones en la universidad tienen un impacto directo en el desarrollo de las carreras, de la administración de las condiciones académicas de los alumnos. Por ejemplo, las universidades tradicionales en general tienden a concentrar una gran cantidad de poder en los órganos superiores de decisión, en el Consejo Superior. Si falta un ayudante en un aula, es decir, si hay un alumno que está esperando tener un ayudante que le ayude a hacer un trabajo práctico, y para que esté ese ayudante en el aula, la universidad tiene que pasar por 3, 4 instancias, hasta que se reúne el Consejo Superior dentro de 6 meses, ese alumno ya se fue del aula, se fue a la casa y todavía no tiene el ayudante en el aula. Eso pasa a menudo en las universidades y necesitamos ir hacia esquemas de gestión y de toma de decisiones ágil, más cerca del destinatario final de nuestra tarea pedagógica y docente. En general las universidades se estructuran alrededor de facultades y departamentos. No sé cómo es institutos. Bueno, institutos, acá serán institutos. Hay distintas formas de organización académica, pero en cualquiera de ellas mi experiencia y mi anhelo a futuro es que seamos capaces de dotar de capacidad plena de decisión sobre cuestiones académicas a esos niveles de base de administración y de gestión académica, para que la respuesta a los cambios, a las demandas
del alumnado, del entorno, ya sea en términos de modificación de planes, de movilidad de profesores, de respuestas a la necesidad de apoyo, sea una respuesta rápida, conforme nos exige el mundo de hoy y las expectativas de nuestro alumnado. Y con esto quiero cerrar. La veo también desafiada a, como empiezo por una reflexión que dijo el rector. Bueno, estamos aquí y todos sabemos a qué espacio político pertenecemos. Claro, bueno, eso es una confesión realmente muy loable, es decir, desde sus convicciones políticas. Pero sin embargo, y es absolutamente entendible que las universidades creadas en el medio de un proceso de fuerte discusión política y expansión del sistema estén muy atravesadas por una identificación política como pueden ser las nuevas universidades. Pero el devenir futuro es avanzar hacia una institución con una plena diversidad política, que lo puede lograr en términos de que podamos ejercer la autonomía en el marco de la responsabilidad plena que tiene una institución de la nación, la autonomía para hacer cualquier cosa, autonomía dentro de la misión social que tenemos. Me parece que la autonomía, el ejercicio de la autonomía, que es un bien que nosotros los reformistas, es decir, no solo por radicales sino por reformistas, consideramos un valor importante de la universidad. Me parece que es un componente muy importante de la universidad del futuro, o por lo menos de los próximos años. Bueno, con esto quería un poco disparar algunas provocaciones para que podamos hablar de la universidad que vamos a tener que desandar en estos años. Gracias. Yo justamente lo anoté para decirlo en estos términos, ¿no? De que tengo esperanzas de que el espíritu radical irigoyenista, si me permite el doctor Ricardo, que existe, ¿no? que prime sobre los intereses de las corporaciones, ¿no? El país lo necesita. Entonces, no les voy a decir venga al Frente Ciudadano, pero, a ver, yo vengo bastante grande, o sea, entonces, digamos, realmente necesitamos que lo que he expresado se haga fuerte en el CIN. Necesitamos que se haga fuerte en las universidades y necesitamos mucho que se haga fuerte en el Congreso de la Nación. Así que realmente la verdad es que muchísimas de las cosas que planteó el doctor Ricardo me trajeron cierta tranquilidad, cierta esperanza de que vamos a poder hacerlo juntos y vamos a poder oponernos a aquellos sectores con la sinceridad con que venimos hablando del radicalismo, que están de acuerdo con las políticas del PRO, es decir, puedan ser minoritarios respecto al espíritu radical, que es el espíritu del 18. Entonces, digamos, la primera cosa es, digamos, esa, ¿no? Y que en esa medida podamos juntos levantar una bandera que nosotros los peronistas hemos cuestionado muchas veces, que es la bandera de la autonomía, y pero que la podamos levantar junto con, por un lado, diferenciar lo que es la autonomía de mercado, esta que habilitó la Organización Mundial del Comercio en el año 98, creo, ¿no? Que puso entre los bienes transables a la educación superior, después lo ensanchó para toda la educación, es decir, y que la Argentina
siendo presidente Néstor Kirchner y ministro Daniel Filmus, firmó un acuerdo con Brasil para no cumplir esa resolución de la Organización Mundial del Comercio, sino la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pero no importa, son primas hermanas. Y entonces la Argentina y Brasil se comprometieron a no cumplirlo, ¿sí? a no permitir que la educación superior fuera un bien del mercado. Entonces, yo espero que juntos hagamos ese esfuerzo, y también que los acuerdos del CIN, por ejemplo el acuerdo del CIN del mes de junio, que entiendo que es un acuerdo en donde participaron los rectores de todas las universidades, o de la mayoría de las universidades nacionales, yo espero que siga cumpliéndose. Hace poco hablaba con el rector de la Universidad de Florencio Varela, que elogiaba mucho aquel acuerdo y que me manifestaba su confianza en esa tarea conjunta. Así que yo entiendo que el presidente de la Comisión de Educación va a tener una tarea muy ardua en ese sentido, pero creo que juntos vamos a poder ahora sí defender la autonomía. Por otra parte, digamos, son muchas las cosas que se plantearon, ¿no? Y voy a las últimas, después voy a ir para atrás. El tema de la masificación. A mí me parece que, como hay que pensar, se está pensando, ya hay experiencia, ya hay cosas muchas que se están haciendo. La forma de organización de esta misma universidad, ¿sí?, ya es una innovación. Si ustedes ven, ustedes comparan lo que es la Universidad de Buenos Aires. Yo hablo de la Universidad de Buenos Aires, yo soy profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, entonces puedo hablar tranquila porque en todo caso hablo de lo que fue primero mi casa. O la Universidad de México, donde hice varias cosas, muchísimos años y sigo haciendo, que tienen una estructura que no pueden superar su antigua estructura, no pueden superar las pesadas facultades. Es una cuestión. Entonces, ya hay muchos avances. Es decir, las universidades nuevas tienen otro tipo de estructuración, ¿sí? Departamental, como mencionaba el doctor Ricardo, por institutos, como es la Universidad de Urlingan, etc. Hay eso, hay, por ejemplo, la Universidad de General Sarmiento, que acredita, ¿sí?, acredita tramos de carreras, las acredita como parte de otras carreras cuando hay alumnos que quieren cambiarse. ¿Por qué? Porque, y así, efectivamente, hay cosas que están muy poco estudiadas. Está poco estudiado algunos circuitos que hacen los estudiantes, ¿sí?, sumando materias de una carrera, por ejemplo, 4 de diseño, 3 de computación, 2 de letras, incluso en diferentes facultades, ¿sí?, y esto nadie lo acredita. O sea, lo que consiguen es que alguien diga, uy, no le gusta nada, se cambia de carrera, no se queda en ningún lado, y en realidad está armando un circuito, y está muy poco estudiado cuáles son las constancias de esos circuitos. En algunos estudios todavía muy pequeños que hemos hecho, es decir, uno encuentra esas regularidades. Entonces, el reconocer esas regularidades, buscar no cualquier combinación, no de manera desordenada, sino buscar esas regularidades y entenderlas, que son nuevas aperturas, ¿sí?, profesionales, de investigación, de intereses. Ahora, eso obliga a incluir entre las motivaciones de las universidades, ¿sí?, el interés, el gusto, el placer, todo aquello, ¿sí?, que está, todo el elemento estético, ¿sí?, todo aquello que tiene el alumno, que tiene que tenerlo. Y sobre todo, los jóvenes y los adultos y los mayores que regresan, no solamente
tener en cuenta, ¿sí? Es decir, el rédito económico que va a traer alcanzar tal o cual, que después no se alcanza, que después se cambia de profesión, sino que buscar la manera académica, ¿sí? Buscar las modalidades académicas, ¿sí? Para que se pueda a la vez tener en cuenta la formación profesional, la vinculación con el trabajo, ¿sí? Esa cosa que creo que debería empezar bastante antes, incluso antes de la universidad, la vinculación con el trabajo, ¿sí? Y al mismo tiempo la apertura al mundo del saber, ¿sí? Porque vamos hacia un mundo en donde el trabajo mismo va a cambiar, ¿sí? El trabajo, el avance tecnológico implica que el concepto de trabajo cambie. Entonces, las universidades tienen que abrirse mucho hacia un futuro incierto, pero hacia ese futuro incierto hay que abrir nuevas experiencias. Esas nuevas experiencias van a contribuir a que en el futuro, ¿sí? Los estudiantes puedan elegir nuevas formas, ¿sí? Nuevos caminos. Ahora, si un estudiante es formado nada más que para que cumpla una función específica referida a una demanda empresarial específica de esta etapa, ¿sí? En el futuro va a tener sus caminos mucho más cerrados. Es al revés. No es que va a tener un futuro si se lo forma específicamente para la demanda empresarial local de hoy, ¿sí? Sino que si se lo forma desde su localidad, desde su región, desde su país, pero con una apertura al mundo, ¿sí? Y se lo forma con una mentalidad no solo crítica. Lo de formar a estudiantes críticos ya no es solo eso, no es solo la crítica, es la imaginación, es la creación, es abrirlos a un mundo nuevo, ¿no? Y por otra parte, el tema de la masificación, que me fui de ese tema. Voy a terminar con lo de la articulación, que tiene que ver, y después voy a la masificación. Sí, es preocupante, porque el sistema de educación superior se desarrolló sin que lográramos, ¿sí? Dictar una ley de educación superior y un ordenamiento del sistema en su conjunto. Y allí hubo muchos inconvenientes y yo podía desarrollar unos cuantos que tienen que ver con la expansión de la cual hablaba antes, de otros intereses que pusieron muchas piedras en el camino. Era muy difícil, intereses de corporaciones, etc. Entonces no es fácil agarrar y dictar una ley de educación superior, el ministro lo sabe, porque juntos hemos trabajado, ¿sí? Es decir, y con el rector, como viceministro, como secretario de Educación, hemos trabajado para muchos años tratando de que se dictara una nueva ley de educación superior. Y finalmente, si algo logramos, que fue la modificatoria dictada, aprobada como ley en noviembre de 2015, que al menos garantiza algunas cosas, como el ingreso irrestricto, en el sentido que lo planteaba antes, ¿sí? El no arancelamiento de los estudios de grado, es decir, que las universidades deban rendir cuentas no solo de lo que reciben del presupuesto, sino del propio producido y de lo que reciben de aportes externos. Ahí se vincula con lo de las corporaciones, ¿sí? Y que se cumpla el acuerdo aquel que mencionaba antes con la organización, con la OCDE, ¿no? Pero de todas maneras el sistema creció. ¿Y cómo creció? Con universidades que pusieron una sucursal en, no sé, la Universidad de La Plata, a la cual quiero mucho, entre otras cosas porque tiene su cuenta sueldo, la maneja el Banco de la Nación Argentina. Pero la Universidad de La Plata, que puso sucursales en Tierra del Fuego, en diversos lugares, o sea, uno se encuentra con... No puede ser. O sea, no hay, en ese sentido no hemos logrado hacer una planificación. Tiene que haber una planificación. O sea, tiene que haber una planificación que permita algo, que es un viejo problema de la Universidad Argentina, que es que cuando aparece una universidad nueva, y eso tengo una experiencia de muchos años en la Universidad de Entre Ríos, ¿sí? Que hace 15 años más o menos,
que hubo una excelentísima conducción de la Universidad de Entre Ríos, en particular de la Facultad de Educación y Comunicación, y que entonces buscaron los mejores profesores argentinos, ¿sí? Lo llevaron, pero no cuidaron el formar gente propia, el tener un equipo de profesores propio, y quedaron dependientes de eso en el momento en el cual no pudieron pagar más, ¿sí? Aquellos profesores que venían, se vino abajo, ¿sí? La carrera de Ciencias de la Educación, que había sido una de las mejores de América Latina en un momento, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ese es un problema, que por eso, y ahí, digamos, confío muchísimo en el CIN. Ojalá la Comisión de Educación trabaje en ese sentido, ¿sí? En el sentido de, bueno, ahora cómo se articula este sistema. La otra cuestión, que es la de la masificación, yo creo que actualmente es un problema político-pedagógico, porque los pedagogos trabajamos mal poco en el sentido de la combinación, de la articulación de la inclusión de las nuevas tecnologías. Siempre estamos así respecto a las nuevas tecnologías. Entonces, si se avanza, lo digo muy rápidamente, después habría mucho para hablar, digamos, la articulación de las nuevas tecnologías con nuevos aportes pedagógicos y con criterios pedagógicos democráticos, ¿sí? Es decir, realmente y participativos, ¿no? tomando lo que planteaba el doctor Ricardo, es decir, y participativos, es decir, sin ninguna duda solucionan el problema de la masificación. Y en lugar de 10 alumnos, a lo mejor podemos tener 60. Miren, personalmente estoy haciendo un curso de perfeccionamiento de inglés, que yo pensé que me iba a poner por abajo, no, lo pusieron por la mitad. Ya, sí, había pasado como la escuela primaria y la secundaria. Empecé a hacer por internet, estoy fascinada. En realidad lo único que quiero es ir a mi casa para contestar. Pero estoy en un curso en el cual hay unas 60 personas, ¿no? Va a haber algún, se los recomiendo, es el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Maravilloso, ¿no? Es una experiencia. Entonces, hay que avanzar en ese sentido, ¿sí? A ver, quedan montones de cosas. El tema de la reglamentación sobre drogas, bueno, no es un tema de reglamentación solamente, ¿no? Me parece que es un tema que hay que atacar desde muchísimos puntos de vista. Ahora, lógicamente, el tema de las drogas tiene un lugar principal, que es no perseguir a la mula, ¿no? Ustedes saben que la mayor parte de las mujeres que están presas en la Argentina son mulas, o sea, mujeres, y la mayor parte de ellas bolivianas, ¿sí? Que transportan pequeñas cantidades de droga. El tema son los grandes narcotraficantes, ahí está el tema. Con lo cual, obviamente, la universidad tiene que ayudar, y sobre todo tiene que ayudar discutiendo el tema. Hay que discutir el problema. Y respecto al tema de la educación sexual, ¿sí? Es decir, Alberto Silioli debe tener mucho para decir en cuanto a el esfuerzo que él ha hecho por el cumplimiento de la ley de educación sexual. Y si no me equivoco, ¿sí? Yo creo que me lo preguntaron hace 3 días en San Juan, esto mismo, ¿sí? Es decir, y yo decía, miren, el problema a mí me parece que ese sí no está en el gobierno. Yo no creo que el gobierno de Macri, no creo que vaya a hacer algo en contra de esto. Yo creo que ese problema sí está en lo profundo de la sociedad. Yo creo que hay sectores de la sociedad conservadores muy profundos, de nuevo repito a las cartas del diario La Nación, que sí se quieren oponer y que sí quieren que se derogue la ley de igualdad de género. ¿Saben qué? Esos sectores existen y los tenemos que tener en cuenta. Bueno, no sé, a mí me quedan muchas cosas para decirles, pero mejor les paso a una última, que es esta. A ver, la integración de la universidad con las fuerzas productivas requiere de las fuerzas, estoy absolutamente de acuerdo, y es una de las razones más importantes para la creación de las universidades del conurbano, ¿no? Ahora, requiere de que existan fuerzas locales, requiere de que
existan fuerzas productivas digo, locales, nacionales. Requiere de una política de sostenimiento industrial. Requiere de que se sostengan las pymes. Entonces, discúlpenme, pero vuelvo al principio de todo. O sea, si las pymes, el otro día veía una pyme de San Martín, 120 obreros, pero pagaba 15.000 pesos de luz en enero y 120.000 ahora y tiene 120 trabajadores. Si cada uno de esos trabajadores, él decía el dueño, cada uno le rebajo a cada uno 1.000 pesos, bueno, quiero decirles, si no son los 1.000 pesos, con que comen son los 1.000 pesos con que va el hijo a la universidad. Entonces, el tema del arancel, yo creo que de que alguien arancele, a mí me parece que mientras exista un radicalismo que mantiene los principios y todos nosotros, digamos, el arancel no, yo creo que es imposible arancelar. Es imposible, sería una locura, porque le cuesta, así, no es gratis esto. Cada uno de los estudiantes que viene acá hace un esfuerzo económico, paga al contrario, hay que trabajar para que se apruebe la ley de boleto gratuito, más que, bueno, con lo cual me parece que hay muchas otras cosas antes que son las que hay que, muchas piedras en el camino le vamos a poner al arancelamiento. Pero, entre otras, está esta, ¿no? O sea, que haya trabajo. La verdad que todas las preguntas muy estimulantes. Primero quiero decirle que para disipar alguna prejuicio, si realmente acepté estar en este lugar institucional como presidir una comisión importante de la Cámara de Diputados como Educación, es porque tengo la convicción, y quiero transmitirle que en lo que yo puedo avisorar está la plena convicción del ministro y del ministerio, no solo reforzar y afianzar este gran bien social que es la educación pública, sino interpelarnos, de abrir los espacios de interpelación de todas estas cuentas pendientes que no se deben a ningún gobierno, sino se deben a lo complejo que es el escenario de la educación con ese objetivo de la inclusión. Es decir, el ministro Bullrich, no me cabe ninguna duda de que está plenamente consciente, y por eso, digamos, lo mejor, los partidos políticos nos ponen en lugares diferentes, los equipos de fútbol también, las religiones también y otras cosas, pero sí algo que es una causa común, una causa nacional como la de Malvinas y como otras, es la educación pública. ¿Sabéis que no cualquier educación es una causa común? La educación pública, y ahí empezamos a hablar, pero creo que se han dicho muchas cosas. Yo quisiera disipar eso porque a veces hay presunciones infundadas, como lo del arancelamiento, ¿no es cierto? Yo no escuché nunca, y por supuesto no cabe ni aclararlo, de que ningún intento, que no está en la política de gobierno ni del ministerio, de arancelar. Ahora, la pregunta es ¿cómo financiamos? Por supuesto, de arancelar. Ahora, el capítulo financiamiento de las universidades requiere una discusión, por supuesto. Si creemos en un bien público, tenemos que acentuar el financiamiento, acentuar las condiciones de desarrollo de ese bien público. Creemos que tiene que ir a más financiamiento. Pero también tenemos que pensar que la universidad, por ejemplo, como lo fue el CONICET, la universidad no puede ser un socio bobo de la fuerza productiva, porque es el Estado en realidad. ¿Por qué la universidad le tiene que regalar el conocimiento a una empresa? Nada más. ¿Por qué se lo tiene que? ¿Por qué la universidad, que va a ser una productora permanente de innovación y de conocimiento, lo tiene que regalar? ¿Por qué la universidad no puede coparticipar los beneficios de lo que es el valor agregado del conocimiento? Eso no quiere decir que la arancelemos, pero tampoco vamos a ser un socio bobo del aparato productivo. Es decir, la universidad es productora de conocimiento, es el Estado,
y cada vez que produce una innovación, como lo hace el CONICET, bienvenido que una idea se transforme en un valor agregado enorme que además pueda ser exportado y al mundo. Le tenemos que comprar celulares al mundo hasta que hagamos nuestros propios celulares. Bueno, seamos capaces de venderles nuestra innovación, nuestras ideas, y así entrar en un mundo donde el conocimiento es protagonista, pero ese conocimiento y esa dinámica no lleve a la exclusión social. Entonces hay muchas dimensiones del sostenimiento de la universidad que no ponen en juego la responsabilidad indelegable del Estado, que además está tan claramente consagrada en la Constitución y en nuestras leyes y en las reformas futuras, que me parece que no es un tema que ya pertenece a los bienes nacionales, digamos, ¿no? Parece que no tiene vuelta atrás. Yo no he escuchado a nadie que se le ocurra decir vamos a financiar, vamos a arancelar la universidad. No, el presidente no lo ha dicho. No, jamás. No, eso me consta. Digamos, podemos tener diferencias de perspectiva, pero arancelar la universidad, no. No lo dijo, ni en mi presencia, ni públicamente, ni es un tema que esté en la agenda política. No estaremos hablando acá. Lo que sí no tenemos que cerrarnos a, digamos, dimensiones de la universidad en la posibilidad de afianzar su rol y su desarrollo. Bien. Con eso quería decir que un poco estamos hablando de la universidad de hoy, del momento político de hoy, no de la del siglo XXI. Pero voy a masificación. Cristina me preguntó eso de financiamiento. Yo te diría que, por supuesto, en todas las coyunturas económicas y transiciones hay una vacilación, hay una incertidumbre, pero propias, como hablábamos con el exministro, con Alberto, propias de la transición, pero creo que hay una convicción plena en la responsabilidad del Estado. Eso sí, después no me quiero extender sobre esto, pero me parece que el financiamiento y la distribución de los recursos de las universidades tiene que ir desde un esquema cada vez más coparticipativo, de reglas de juego de mediano y largo plazo, tiene que salir de la discrecionalidad intencional o no intencionada que atraviesa la distribución de recursos en la universidad, sobre todo en procesos políticos de cambio fuertes. Estoy desafiando a hacer una... Yo fui rector de una universidad durante estos 12 años, no perteneciendo al partido de gobierno, durante los 12 años del kirchnerismo. Tuve iniciativas muy virtuosas con el Ministerio, con la Secretaría de Políticas Universitarias, y tuve otras experiencias muy amargas, pero no se las atribuyo, o sea, las tomo como desafíos hacia adelante. Por ejemplo, yo en este proceso, inicié mi gestión siendo rector de una universidad de 4 facultades, y cuando la terminé tenía 8 facultades, entre las cuales me gustó lo de Ciencias de la Salud, había áreas sociales estratégicas, 8 facultades. Sin embargo, ese proceso no logré, y esto no es una pase de factura, sino simplemente no logré que hubiera una reciprocidad, digamos, presupuestaria acorde a ese salto institucional que incluso estaba postergado desde hace muchos años, como abrir Ciencias de la Salud, porque la salud es un vertebrador disciplinar muy importante, es un desafío de la universidad hacia su comunidad, etcétera, etcétera. Y no para hacer medicina precisamente, sino al contrario, las disciplinas paramédicas tan necesarias, ¿no? Sabemos que en la Argentina necesitamos 100.000 enfermeros para hacer un sistema de salud acorde a los mejores estándares de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, y tenemos 18.000 enfermeros, tenemos 20.000. ¿Cómo se pasa de 20.000 a 100.000? No se pasa ni en 2 años ni 5. Es un trabajo de 20 años de planificación de muy largo plazo. Así que felicito la Escuela de Enfermería. También trabajamos mucho en la Escuela de Licenciatura en Enfermería. Pero digo, esto nos marca el esfuerzo de llevar en nuestro sistema de salud a tener 100.000 enfermeros. Nos va a llevar prácticamente 2 décadas. Y lo tenemos que ver en esa perspectiva. Si queremos obtener resultados mañana, nos vamos a sentir frustrados.
Masificación y articulación. Creo que me preguntó la señora o profesora. Claro, la palabra es inclusión. La palabra es inclusión. Masificación quiere decir que haya efectiva oportunidad de que lleguen los ciudadanos, los alumnos, los jóvenes, los adultos. Pero ¿qué nos pasa hoy? Porque tenemos que partir de las condiciones reales. Si nosotros recibimos el alumno en la universidad y hacemos una presunción teórica sobre cuál es ese alumnado, entonces vamos a fracasar pedagógicamente, vamos a fracasar, no vamos a lograr ni siquiera ese avance en apropiación de conocimientos aunque no sea titulado. ¿Por qué? Porque si tomamos el 20% de nuestros alumnos, el 20% de menores ingresos de nuestros alumnos secundarios, de ese 20% de los alumnos que provienen de familias de menores ingresos, solamente el 44% termina el secundario. En cambio, si tomamos el 20% más rico, el 94% termina el secundario. Entonces hay una realidad que diferencia las condiciones fácticas, digamos, ¿no? No podemos negar eso. Esto no es una presunción, sino es la evidencia empírica. De la población universitaria de mayor de 25 años que tiene un título universitario o no universitario, superior, de institutos, si tomamos el 30% de los alumnos que se han graduado en la universidad, provenientes de familias, de sectores con los ingresos, del 30% de los ingresos más bajos, solamente el 7% se gradúa en una universidad o en un instituto. Hoy. Y en cambio, si tomamos el 40% de los ingresos de alumnos que provienen de sectores de ingresos más altos, se gradúa casi el 35%. 5 veces más la tasa de titulación universitaria según el origen y las condiciones socioeconómicas de base. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un sistema universitario que hoy está reproduciendo esas desigualdades, aunque los digamos público, libre, gratuito, no, con ingreso irrestricto y no arancelado. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? No, ¿por qué? No sé, no voy a dar la respuesta a eso. Lo que quiero decir, esta realidad nos implica un enorme desafío para asumir como institución pública, como universidad, para asumir esa realidad. Y eso implica enormes esfuerzos pedagógicos y de organización de la universidad. Horarios paralelos, ¿por qué? Ese 7% de los alumnos que se han graduado y los que no se graduaron, que pasaron por las aulas del percentil o del quintil, como quieren buscar, de más bajos ingresos, también está sometido a una realidad social en donde tiene trabajo informal, son justamente los sectores de más trabajo informal, etcétera, etcétera. Entonces, si no encuentra en la universidad posibilidad para cursar la materia básica a la mañana, a la tarde o a la noche, si trabaja en una fotocopiadora informalmente y el dueño de la fotocopiadora le dice: hoy venís a la mañana, pero mañana venís a la tarde si no te quedás sin trabajo, y mañana venís a la noche, no tiene posibilidad ese alumno de seguir la lógica de organización tradicional de la universidad. Por eso la universidad está compelida, y las nuevas lo pueden hacer, a organizar las oportunidades. Justamente, si lo homogeneizáramos y lo metemos todos en un aula, el ingreso restricto lo tenemos en el primer examen de la materia. Porque nosotros le podemos decir a los alumnos: vengan, entren todos al aula. ¿Quieren estudiar? Estudien lo que quieran, vayan al aula. ¿Cuándo se produce el examen de ingreso que no pusimos ni en ningún explícitamente? En el primer parcial de la materia. Si no creamos condiciones pedagógicas que atiendan esa diversidad. Y eso es un enorme esfuerzo para la universidad. Es más esfuerzo docente, es más inversión. Es distinta la organización. Como dije, había universidades que daban clases hasta la 1 de la mañana hace 40 años atrás, cuando nacieron, incluso la mía. Ahora los profesores eligen los horarios en que les gusta dar clases, si pueden. Ni qué hablar si hacemos una profunda revisión de cuando armamos
digamos, las tablas de horarios para ocupar las aulas y después las confrontamos con la realidad en las aulas. Es decir, tal profesor dijo que va a dar clase a tal hora en tal aula. Después vamos y veamos si está el profesor en tal aula. No quiero descargar, digamos, la responsabilidad, no quiero simplificar el problema, pero digo, como institución nos interpela a hacer profundos cambios organizacionales, de oportunidades, tanto en lo organizacional como en lo pedagógico. Como bien dijo la doctora, no es un campo que esté estudiado e investigado profundamente, por lo tanto, y no son experiencias cuyos resultados se van a ver en cortísimo plazo. Pero sí, definitivamente, si no atendemos esa diversidad, esa realidad de base, de entrada, lo que ya ha demostrado, los resultados que tenemos, que el solo dominio de la disciplina, es decir, ser un buen físico, ser un buen matemático, el solo dominio de la disciplina no alcanza para eso. Y como las universidades somos de las instituciones más conservadoras que hay, aun cuando convivimos con la libertad, digamos, académica absoluta, pero somos de las más conservadoras en nuestra organización, en nuestra práctica. Yo creo que se ha modificado más la Constitución Nacional que muchos estatutos de universidades. Eso habla, digamos, de tiempos de adaptabilidad a los cambios profundos. Entonces, dijo esto como reflexión, quise decir eso, la masificación en el sentido, digamos, comprometido de lo que implica tratar de hacerlo efectivo. Bueno, después, claro, educación a distancia. Justamente, la irrupción de las nuevas tecnologías. La doctora Puigros lo dijo, está en su casa y está haciendo un curso, ¿no? Y eso es de pasado mañana. O sea, nuestras universidades, nos cuesta las más tradicionales, esa irrupción y ese cambio tecnológico, porque ahora ya pronto la computadora va a quedar medio obsoleta y tendremos smartphones y lo que fuera, pero la irrupción tecnológica nos crea, por supuesto, nuevas tensiones, lo sufre el docente en la escuela secundaria, al cual me quiero referir, pero también nos abre oportunidades a esa masificación, incluso atendiendo a la diferenciación de condiciones, de aptitudes, de conocimiento de la que provienen. Justamente nos da una enorme posibilidad. Yo creo que en el futuro las universidades van a tener que haber cada vez menos alumnos en las aulas, pero no menos alumnos, probablemente tengamos mucho más alumnos, porque es muy lindo festejar, y todos lo festejamos, que haya una universidad en Hurlingham. Nadie duda de eso. Ahora, nos obliga a repensar cómo llegar al territorio. Estamos hablando de tratar de garantizar en pocos años, no sé si 5, 10 o 15 o 20, el derecho al acceso a la educación superior, universitaria o no universitaria. ¿Por qué? Porque es una inversión, digamos, al futuro de nuestra patria. Sabemos que eso se traduce en mejor calidad de trabajo. Incluso el acceso de un universitario a un mejor trabajo tiene una atracción, es una rueda que el trabajador menos calificado se recalifica hasta que se vuelva a capacitar, porque se sube toda la pirámide. La universidad está también interpelada a actuar en el mundo del trabajo, porque el trabajo, bien se dijo, no sabemos ni qué trabajo vamos a tener mañana. Es decir, 2 de cada 3 trabajos del futuro no sabemos qué trabajos son. Nos estamos formando para un trabajo que no sabemos cuál es. Por lo tanto, es mucho más importante hacer un ejercicio, esto lo han dicho pedagogos, me recuerdo de Dean Lewin, haberlo escuchado hace muchos años atrás, de austeridad curricular. ¿Qué quiero decir con esto? Los programas de estudios de las materias de las universidades, en general cada año tienen un tema más, no un tema menos. Porque bueno, aparecen nuevos acontecimientos, o sea, el currículo universitario, cuando uno va a las universidades tradicionales y lo lee y mira la bibliografía de un alumno del primer cuatrimestre de psicología, la bibliografía que tiene no es posible de ser leída ni en 5 años de carrera. 9.000, 10.000 páginas de bibliografía. ¿Qué quiere decir esto?
que para separar lo accesorio, el único convencimiento, no lo digo como un estudioso, sino podríamos decir desde la experiencia, que lo único que nos va a permitir poder afrontar los cambios tan estrepitosos del mundo social, tecnológico, es poder separar lo fundamental de lo accesorio en el conocimiento, es decir, los principios básicos que nos permitan entender la evolución de la ciencia, en la matemática, en la lógica, en la ciencia social, los principios básicos. Entonces Edith Lewin y otros pedagogos han dicho, lejos de poner más temas en los programas de estudio que le quitan la posibilidad de pensar, de trabajar autónomamente al alumno, hay que sacártelo, hay que hacer programas de estudio donde estén solamente los temas básicos, porque la información se encuentra a la vuelta de la esquina, al golpe de tecla en un teléfono. Entonces ese es un ejercicio de revisión curricular muy profunda y de organización de esos tramos básicos, de esos segmentos básicos que se pueden hacer a lo largo de toda la carrera. Por eso que del tema de la escuela secundaria, Aliana, creo que fue usted, si hay alguna pregunta que no respondo me la recuerdan porque había varias. La educación a distancia, temas de droga y género. Ya dije, me parece que es una enorme oportunidad, es un cambio estrepitoso para la tradición universitaria. No sabemos cómo hacerlo, pero ahí es donde tiene que estar la universidad y el Estado, dándole al docente, lo mismo lo necesita el docente secundario. Lejos de exigirle más, tenemos que replantear las condiciones de apoyo a esa función esencial frente a los innumerables cambios. No está muy claro si la tecnología sola produce un cambio realmente visible en la capacidad de aprender. No está muy claro, por lo menos hasta donde yo sé. Es decir, hay otras condiciones convergentes a solamente disponer de la tecnología. La forma de usarla, usar distintos abordajes del conocimiento. Si uno le pregunta, hay estudios que dicen, si uno le pregunta a los alumnos de una universidad por qué vías recibió lo que está aprendiendo, lo que cree haber aprendido, y generalmente por vía oral, porque se lo dijo un profesor o porque lo leyó. Hay una diversidad de canales. ¿Por qué? Porque todos aprenden de distintas formas y homogeneizamos también en las formas de acceder a la información y el conocimiento, también vamos desaprovechando una riqueza pedagógica que podríamos tener. Por eso, ahora, temas de droga y género, coincido con la doctora Puigros, hay que ir a la raíz del problema de la droga, y en eso creo que el Estado lo puede hacer, es un tema que debe ser causa común. Yendo a la esquina a ver quién vende el porro no vamos a resolver nada. Y de género es una cosa que también interpela a las universidades del siglo XXI. ¿Cómo incorporar el acceso a nuevos derechos a la realidad universitaria? No discursivamente nomás. Es decir, ¿cómo hacemos para que la discapacidad tenga un lugar común entre nuestras universidades en el acceso a la posibilidad de educarse? Todavía hay capítulos no resueltos. Los nuevos derechos de diversidad de género, etcétera, etcétera. Ahí hay un desafío, ¿no? O sea, en lo curricular, flexibilidad y austeridad curricular, capacidad de poner lo esencial fuera de lo accesorio, o sea, aparte de lo accesorio, y flexibilidad para, digamos, ser capaces de admitir los cambios permanentes que hay en el escenario, ¿no? Con el que interactúa la universidad. La escuela secundaria, sí, yo creo que hubo al principio de los años 2000 un estímulo importante a la articulación. Parece que, por supuesto, estamos mirando a la universidad, pero la universidad no es un ente aislado, es parte del todo educativo. Sabemos que tenemos una realidad muy difícil en las aulas secundarias. Creo que se hicieron avances muy importantes hacia la universalización de la sala de 5,
la sala de 4, y ahora ustedes saben que es un objetivo expuesto públicamente de nuestro gobierno de ir a la universalización de la sala de 3, desde los entornos más vulnerables, digamos, porque obviamente la implementación intempestiva es compleja y probablemente imposible. Pero ahí tenemos un desafío muy grande, y me parece que ahí tenemos que tener un Estado muy... No quiero adelantar políticas que no me corresponden a mí anunciar, pero me parece que hay que acentuar el apoyo al docente, la revalorización del rol docente. Digamos, acá en gran medida hay un principio de continuidad del Estado. No digo que esto empieza ahora, es claro de que estos han sido objetivos. Alberto ha sido ministro y sabemos que esto ha estado en los objetivos del gobierno. Sí tenemos que ver que tenemos una problemática yo lo vivo en mi provincia, lo viví con un ejemplo patético, pero que es la acción del Estado sobre el alumno que se va de la escuela. Es decir, no podemos ser un Estado que se entere que un alumno se fue de la escuela cuando viene a los 10 o 15 años porque no pudo acceder al mercado de trabajo, y ahí nos dimos cuenta que ese no fue de la escuela. Es decir, parece que ahí tenemos que repensar la responsabilidad y la forma del Estado de tener una respuesta ágil a la deserción escolar, ¿no? Deserción sin darle las connotaciones de la palabra de escapar de la responsabilidad, ¿no? que recién se refirió Adriana, sino el fenómeno de que se nos va un chico de la escuela. Entonces ahí hay que intervenir rápidamente. ¿Cuál es la razón? Un chico que no está pudiendo comer en su casa, no está pudiendo dormir, no tiene un techo, no tiene las zapatillas, no tiene el transporte para ir. O sea, hay una respuesta muy ágil del Estado, y yo creo que hay mucho conocimiento de cómo reencauzar los esfuerzos del Estado para la detección y la reparación temprana de esa problemática, que no nos exime de los desafíos después del aprendizaje en el aula y toda la que está, digamos, enfrentado el docente, que necesita muchísimo más apoyo. Por supuesto, yo creo que inclusive se habló de la política salarial aquí, me hace una pregunta que me está en mí responder, pero deseo como docente universitario que los economistas le encuentren la vuelta para, digamos, reivindicar el derecho a tener una mejor condición salarial. Me parece que también la política salarial es digamos, condición básica, esencial para revalorizar esa tarea, pero no única. Tiene que formar parte de una política de mediano y largo plazo. Es decir, tenemos que poner al salario no como una variable de coyuntura, sino dentro de una perspectiva de política de Estado de mediano y largo plazo. No digo para que no se consiga hoy lo que queremos, pero digo, tanto para los avances como para cuando enfrentamos épocas más difíciles de economía, me da la impresión de que tenemos que recuperar la capacidad de poner la política salarial en una perspectiva de recuperación continua de largo plazo, de mediano y largo plazo. Y alguien me preguntó de la escuela pública sobre digamos, ante las dudas o las cuestiones que puedan aparecer acerca del futuro de la educación pública. Sí, yo creo que la legislatura, el Parlamento, es un lugar que se convierte en un actor central en este momento. Quizás porque los equilibrios, digamos, a los que ha llevado la elección y la distribución de las fuerzas políticas en el Parlamento hace que no pueda haber, digamos, arbitrariedades ni caprichos, ni siquiera por coyunturas políticas. Entonces, ahí... ¿vale? Bueno, los decretos... bueno, por los decretos tienen que pasar por el Parlamento, en definitiva. Así que, bueno, sí, los decretos... Ojalá tuviéramos una democracia sin decreto,
Ojalá tuviéramos una democracia sin decreto, pero debemos decir también que un gobierno, como ustedes bien lo saben, está elegido para gobernar, y los instrumentos legítimos, podemos tener discusiones sobre más de fondo sobre la oportunidad, pero los instrumentos, nadie puede negar los instrumentos legítimos que le da la Constitución al presidente, sobre todo cuando tiene que terminar pasando por el Parlamento, para ser aprobado o no. Discúlpeme que rompa. Sí. Bueno, pero bueno, no podemos discutir, no estaba en mi ánimo entrar en esta discusión, que abre otro capítulo, pero en relación a la educación, quiero decir que esas son las comisiones y un poco las perspectivas que puedo dar sobre estas preguntas que se hicieron. Gracias. No, yo creo que hay muchos autores que pueden explicar mucho mejor que yo. Vamos a dejar las referencias aquí, gente estudiosa del fenómeno. De lo práctico eso remite a la importancia de que las políticas de Estado no pueden ser aisladas, sino que tienen que ver con la importancia de achicar las brechas sociales. Los números que yo les di, los datos, son una mera provocación a entender de que la universidad, que son un espacio de pensamiento crítico, no podemos desconocer esto. Y si lo desconocemos, no lo podemos, y si lo conocemos, no lo podemos cambiar, no podemos no hacer nada. Entonces, uno podría entender por qué un niño que está en condiciones sociales vulnerables tiene menos posibilidad de terminar el colegio secundario, digamos. A lo mejor lo podríamos entender, pero eso ocurre. Y en nuestras aulas también, a lo mejor no en Hurlingham, que es una universidad nueva, que a lo mejor es toda una primera generación de alumnos y alumnas que provienen de familias que a lo mejor sus padres no accedieron a la universidad. Puntualmente puede haber digamos, un colectivo distinto, pero en general en el sistema universitario no nos pasa eso. Eso es lo que viene en nuestras aulas. Entonces no estamos cumpliendo con esa premisa de igualar el derecho al acceso a la educación superior, a la graduación, a la educación. Y pedagógicamente no lo podemos desconocer, porque si no vamos a fracasar. Si todos esos alumnos que vienen de secundarios, de zonas urbanas de altos ingresos, y secundarios de zonas periféricas con altas carencias, si nos metemos toda un aula nada más y nos olvidamos de esa realidad, vamos a excluirlos, es decir, los vamos a expulsar, no es que van a desertar, los vamos a estar expulsando por no tener un abordaje, digamos, realmente comprometido y serio de esa realidad en el aula. Cada vez que nosotros metemos un celular acá en la Argentina, esto le implica un gran esfuerzo a nuestro pueblo. Entonces, es decir, acá hay un desafío que está en nosotros. El trabajo en el futuro no sabemos muy bien cómo ser, y está por supuesto sometido a muchas fuerzas y a muchos intereses, pero somos nosotros los universitarios, entre otros tantos. Y desde el punto de vista del desafío, los nuevos empleos, los nuevos escenarios, somos nosotros protagonistas de eso. Es decir, no tenemos que esperar que justamente uno de los roles de la universidad es poder transformar esa realidad. Por supuesto tiene que estar en todo esto, porque el Estado somos nosotros, o debiéramos ser. Somos nosotros materializados en las distintas instituciones. Entonces tiene que estar el Estado, por supuesto. Ningún esfuerzo de ningún sistema aislado como pudiera ser el universitario se puede, digamos, concretar si tenemos una política económica o una política social que no sea convergente. Esas son las políticas de Estado. Achicar la brecha social, la brecha de ingresos. Somos
país, nosotros, la Argentina, donde el que más gana y el que menos gana todavía está muy lejos. Por supuesto, un país que estimule la innovación del conocimiento nacional, que lo apoye, es decir, si hay un joven, y hay muchas experiencias en esto que se vienen haciendo. Y no digo que hay que pensarla, pero si hay un joven que tiene una idea innovadora y esa idea va a crear trabajo, no la estamos importando, tiene que haber un Estado sensible, atento. Y la universidad es una productora de esa posibilidad. Ya sé que todos quieren una pastillita nomás, que eso estoy completamente de acuerdo con esto. Pero quiero dejar una cosa planteada para que la discutamos. Que efectivamente, o sea, hay un montón de cosas que aprender, pero tenemos un problema urgente, que es los paquetes de conocimientos, ¿no? O sea, que nosotros produzcamos los conocimientos, que se enseñe, ¿sí?, aquello que nosotros decidimos que se debe enseñar. La Universidad de Birmingham está en eso, muchas universidades del conurbano están en eso, en enseñar, ¿sí?, lo que nosotros consideramos que se debe enseñar. Nosotros argentinos, nosotros provincia de Buenos Aires, nosotros Birmingham, nosotros este sector social, lo que vos mencionabas, etcétera, ¿no? Porque hay dos soluciones a la masificación. Una es la restrictiva. Evidentemente estamos de acuerdo en que esa no es la solución. En esa restrictiva va junto con, ¿sí?, el comprar los paquetes de conocimiento. Miren, yo mencionaba al principio que hay una ONG norteamericana que está introduciendo personal ajeno al sistema educativo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y en algunas universidades. Se llama Enseñar por Argentina. Es una ONG norteamericana que se dedica a introducir paquetes de conocimientos. Entonces, quería decir eso, tengámoslo en cuenta, son dos salidas distintas. Creo que estamos de acuerdo en que hay que propiciar la salida, es decir, que resguarda nuestra soberanía educativa. Muchas gracias. Yo pido perdón porque hay preguntas, debe haber 15 preguntas que no puedo dar la palabra, así que pido disculpas. Pero es el primero, y la verdad que el tema, si logramos hacer una buena universidad, el tema tiene que quedar instalado en la universidad. Alberto quería hacer una pregunta también, pero el tema tiene que quedar instalado en la universidad. Esto es un tema que tiene que seguir discutiendo en la universidad. Además de análisis matemático, de literatura latinoamericana, de fundamentos de enfermería, estos son debates que tienen que estar en la universidad. Agradecemos muchísimo la presencia de todos. Nosotros preparamos nuestro primer obsequio, humilde, pero el primero para José. Gracias. El primero para Adriana. Con el obsequio de que van a dar los amigos de esta universidad, los invitamos a que aquí estén presentes para cuando quieran. El compromiso es en el próximo, que discutiremos de la educación, no de la universidad, está mal dicho el no, de la educación, no solo de la universidad, sino de la educación en general en nuestra querida Argentina. Así que muchísimas gracias a todos, a José y a Adriana, un abrazo.